Amén. Good afternoon. Buenas tardes. We started yesterday looking at the repeating pattern. Nuestro estudio de ayer fue mirar sobre nuestro patrón repetitivo. We spoke about our understanding, particularly of reform lines, Nosotros hablamos particularmente de nuestras líneas de reforma and how those reform lines have been refined. y cómo nuestras líneas de reforma han sido refinadas. Part of that refinement Y parte de este refinamiento became necessary llegó a ser necesario when people started intentionally or unintentionally attacking the Midnight Cry. cuando las personas han intentado atacar con o sin intención nuestras líneas de reforma o el mensaje. Defend that message, Entonces, para defender este mensaje, various studies were presented muchos estudios han sido presentados that reinforced the logic behind the Midnight Cry message, que refuerza la lógica detrás del mensaje del clamor de medianoche, defended its principles. en defensa de sus principios. I think we're all familiar with the study of half right and half wrong. Entonces, pienso que todos están familiarizados con el estudio de mitad falso, mitad correcto. And how from that came the study of histories of success and failure. Y nosotros sabemos que de ellos viene el estudio de historia de la historia falsa, de la historia alfa y omega. Perdón. Understanding success and failure, Entendiendo éxito y falla, failure, alpha history, success, omega history, falla la historia alfa, la historia de falla, y omega, la historia de éxito. it was developed because of an attack on the message, Esto ha sido desarrollado por causa del ataque al mensaje, but it also refined our reform lines. pero esto también refina nuestras líneas de reforma. Made us see the history of Moses, Y esto nos hace la historia, lo vemos en la historia de beginning and end Moisés, of ancient Israel, el comienzo y antiguo del Israel moderno and the beginning of modern Israel y el comienzo del Israel moderno in a much more clear fashion, en la manera más clara, en la forma más clara, where we could begin to explain their failures and disappointments. que es como nosotros podemos explicar la falla o los chascos. So every time the message came under attack, Entonces, cada vez que el mensaje viene a ser the atacado, response to that la respuesta a eso that was made using the lines es que ellos hacen el uso de las líneas further refined our understanding of them. y no ven el refinamiento de nuestras líneas de reforma. And the first time that was done Y la primera vez que esto fue hecho was in December of 2018. fue en diciembre de 2018. And that was the study of the repeating pattern. Y ese era el estudio del patrón repetitivo. So we drew up that study, Entonces nosotros trazamos esta línea, este very estudio. briefly reviewed it, Hicimos una revisión muy breve and then we put it to one side. y lo hemos puesto a un lado, Because for about a year now, porque alrededor de un año ya, just speaking for myself, solamente hablando por mí misma, I've used that pattern every time I approach reform lines. yo he usado ese patrón cada vez que me he aproximado a una línea de reforma. And I wanted to think about them from a different perspective. Y yo quiero pensar sobre esto desde una perspectiva diferente. So we've still taken our 4 dispensations Entonces todavía estoy tomando la cuarta and our 5 dispensación waymarks. y los últimos 5 What hitos. we've done Y lo que fue hecho is actually trace the messages. es realmente trazar este mensaje. This isn't all the light that's come into the movement in the last 31 years. Esto es todo lo que ha estado aconteciendo en este movimiento en los últimos 31 años. There's been other elements. Y han habido nuevos elementos. These are the messages Y estos son el that have mensaje tested, que han probado, que ellos han that probado. have done the work of plowing, watering this crop. Que ellos han hecho el trabajo de arar, de la lluvia temprana,
de nutrir la semilla. We reminded ourselves Entonces, para that it recordarnos began nosotros with mismos, reform lines in 1989. comenzamos con la línea de reforma de 1989. We made the statement without proving it. Nosotros hicimos la declaración, pero sin probarla, Understanding the principle of end from beginning, que el entendimiento del principio de fin desde el comienzo our reform line would end era la línea de reforma del EN through a study of reform lines. para el estudio de las líneas de They reforma, would play a key part in this final dispensation. que ellas jugarían un papel importante en la última dispensación. Is every line a reform line? ¿Es cada línea una línea de reforma? Is every line that we draw a reform line? ¿Es cada línea que nosotros diseñamos es una línea de reforma? No. No. Does anyone say yes? ¿Alguien puede decir sí? Tal vez no es toda la línea, pero parte tal vez Down sí. here, Entonces, we're going to aquí take abajo, the line of World War I nosotros hemos tomado la línea de la and the Primera line Guerra of World Mundial War II y la línea de la Segunda Guerra to Mundial make a line y hemos hecho una línea of World War III. de la Tercera Guerra Mundial. Is this a reform line? ¿Es esta una línea de reforma? So not every line is a reform line. Entonces, no cada línea es una línea de reforma. We take World War II and we place it on a line. Entonces, nosotros tomamos la Segunda Guerra Mundial y la colocamos en una línea. Y al Is hacer it a eso, reform line? ¿esto lo hace una línea de reforma? No. No. Why? ¿Por qué? Sister? Hermana, Why? ¿por qué? Porque una línea de reforma, su función es reformar al pueblo de Dios. Because a reform line is to reform God's people. Porque la línea de reforma es para reformar al pueblo de So Dios. World War II is not a reform line. Entonces, la Segunda Guerra Mundial no es una línea de reforma. Third Diadochi War is not a reform line. La Tercera Guerra Diadoca no es una línea de reforma. Does anyone disagree? ¿Alguien está en desacuerdo? Is anyone confused? ¿Alguien está confuso? People are confused. So what opens up at the time of the end is reform line. Entonces hemos abierto el tiempo de fin con nuestra línea de reforma. The whole concept Todo el is concepto God's people need reformation. es que el pueblo de Dios necesita So reformación. God is going to do something to his people Entonces Dios va a hacer algo entre su pueblo to bring about a reformation. para traerlos a una reforma. So you will have something happen at the beginning of ancient Israel. Entonces tenemos que algo está aconteciendo al comienzo de la historia del Israel antiguo Under Moses y and Moisés Joshua. y Josué. Then his people Bajo again, Moisés, this is ¿no? captivity to Egypt. Esto es la cautividad de Egipto. You'll find them in captivity to Rome. Entonces nosotros vemos en la cautividad de You'll Roma, find John. encontramos a Juan y a Cristo. Then you'll find them captivity in the 1260. Entonces encontramos la cautividad de los You'll 1260 find Miller. y encontramos a Miller Snow. y Snow. So these are our reform lines. Entonces Now estas we son have las líneas de reforma. 144,000 line. Entonces tenemos ahora la línea de los Our 144.000, Omega history. la historia Omega, And this is a line of reform. y esta es la línea de reforma. Because God's people have been in captivity for 126 years. Porque el pueblo de Dios está siendo en cautiverio por 1260 So años. what opens up in 1989 is the reform line. Y lo que pasó en 1989 fue una línea de Because God reforma. is doing a work of reforming his people. Porque Dios está haciendo una reforma entre su pueblo. So when we go into history Entonces cuando vamos a la historia and we see battles of Raphia and Panium, y nosotros vemos batallas como Rafia y Daniel Pan 11, en Daniel 11, is that a reform line? ¿es esa una línea de reforma? What reformation is happening? ¿Qué reformación está sucediendo? None.
Ninguna. Keine. This is what I suggest. Das ist, was ich Eso es jetzt lo que vorschlage. We yo have sugiero. lines Wir haben Linien Tenemos and we have líneas reform lines. y tenemos líneas de reforma. So we can go to the Third Daidoki War. Entonces nosotros podemos ir a la Tercera and the Guerra Third Diadoka Daidoki War und der y la dritte Tercera Guerra will Diadoka take you from 1989 nos va a llevar desde to 1989 Sunday law. bis a zum la ley Sonntagsgesetz. dominical. It's not a reform line, Es No ist es una keine línea de Reformlinie, reforma. but do we all have those know what those glasses are? aber, Nosotros erinnern wir tenemos oder esa wissen alle, línea, was pero no diese sé cómo se Gläser llaman sind? esos lentes, perdón. Nosotros llamamos espectrópicos. Wie, Son tipo unos lentes de vidrios de gafas del científico tipo vidrio grueso, donde ponemos una capa más de vidrio encima y puedes ver más. Entonces ese segundo lente te va a dar unos mayor detalles. Yo no sé cómo se llaman esos lentes. Entonces usualmente es una capa de lentes que es el fundamento. Pero sobre ese tú puedes poner una capa sobre otra, otro lente sobre otro, sobre otro. ¿Ustedes saben de lo que estoy hablando? ¿Ustedes tienen un nombre para eso? Frecuentemente se usa en el laboratorio. Se usa en los laboratorios. El concepto de microscopio es diferente, pero tú puedes usar esa como una idea. Maybe you can show a picture and everyone knows what you're talking about. Not sure if I'll be able to find a picture. No estoy segura si yo puedo encontrar una foto de eso. Bild finden kann. Nee, es geht darum, dass du praktisch nur eine Brille hast und dann tust du eine Ebene drüberlegen und dann siehst du ein bisschen mehr, noch eine Ebene ist noch dicker, noch... Ja, das kann man nehmen, aber das ist eine spezielle Art von Brillen, wo du immer mehr siehst. Es wird oft im Labor benutzt. Even if they aren't glasses that go over your eyes. Und auch wenn es zum Beispiel, es muss nicht Brillen sein, Incluso die si tú vor tienes unsere Augen. un lente sobre tus ojos ya, a veces es solamente un plato de vidrio. Ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, sowas oder sowas. People do it with plates of glass. Also, Las personas hacen tipo platos de vidrio, así, tipo lentes, para crear fotos en 3D. Entonces tú tienes una capa de ese vidrio que te da detalles muy pequeños, muy pocos detalles. Entonces ahora tú tomas otra capa de vidrio, otro lente, y ese lente te va a mostrar ahora una montaña. Entonces ahora tú tomas otro lente de vidrio y ahora tú podrás ver un venado. Okay. Ein Hirsch. Y ahora tú tomas otro lente más. Entonces tú ahora puedes ver un árbol. Y eso hace la foto tridimensional. I think this is more technical than what I was thinking of. I'll look for it for the next class. Lo buscaré para la otra clase, el nombre. Tú adhieres lente sobre lente, pero este no cambia la base del lente que tú tienes. Tú solamente puedes hacerlo con la primera capa. Y puedes
puedes adherir capas de muertas, digamos, que adhieren. Entonces nosotros tenemos una línea de reforma que es la línea de reforma clave, que es en el fin del Israel antiguo. Entonces, para entender esa línea de reforma, nosotros podemos tomar estas otras líneas, como la tercera guerra diádoca, y mostrar como uno de estos lentes de vidrio y ponerlos sobre la línea de reforma. Y todo lo que va a hacer es que esto va a haber una pequeña transformación sobre unas líneas que no se ven, estaban muertas. Auf einmal in unserer Reformlinie si tú adhieres otra línea de reforma, tú vas a empezar a ver la tercera guerra, la guerra del Golfo o la guerra de Irak o la guerra de la invasión de Ucrania. Entonces hay otras líneas que están sobrepuestas sobre nuestra línea de reforma y ellas despiertan el significado de las cosas muertas. Entonces cada línea nos dice, cada capa, cada lente nos muestra detalles particulares de la historia. Y una de esas lentes que tú lo vas a sobreponer sobre la línea de reforma puede ser la historia de ISIS, el Islam radical. Y otra lente, otra capa puede ser la Primera Guerra Mundial, la historia del rey del norte y rey del sur. Y en otro lente puede ser iglesia y Estado, donde hablamos de la mayoría moral. Jerry Falwell. ¿Hace esto sentido? ¿Puede alguien imaginar qué tipo de figura estamos tratando de hacer? Entonces tenemos todas estas capas de lentes y la vamos a poner sobre nuestra línea de reforma. Y si nosotros hacemos eso, ahora nosotros tenemos una cierta cantidad de información que no habría espacio para escribirlas porque esa pizarra se tornaría negra. Entonces lo que hacemos es que nosotros mantenemos nuestra línea de reforma sobre la base. Entonces solamente nuestra básica línea de reforma, que en el fondo el único lente. Entonces vamos a tomar todas esas otras historias y vamos a tomar solo la historia que yo necesito ahora explicar. Él solo nos va a hablar del mensaje interno, que es cambios en nuestro mensaje. Entonces no vamos a adherir todas esas capas, este es el mensaje. Entonces nosotros tenemos estos lentes, nosotros podemos llamarlos capas, y nosotros podemos traerlos y ponerlos sobre nuestra línea de reforma dependiendo de la historia. Y llega a ser importante que tú no mezcles las historias. Te daré un ejemplo. En octubre de 2018 hicimos una predicción. Dijimos que en 2019 Donald Trump sería procesado, enjuiciado, entraría en un impeachment. ¿Cómo hacíamos eso? Entonces cuando volvemos a 1865, en 1865, Abraham Lincoln es asesinado
Él es en contra de la esclavitud y es a favor de la igualdad. Él estaba luchando por la igualdad. Entonces él es asesinado en 1865 y el vicepresidente toma el poder. Andrew Johnson. Andrew Johnson es pro esclavitud. Él apoya al sur. Entonces Abraham Lincoln solamente le permitió estar en su gobierno para tratar de mantener, tratar de hacer la paz con el pueblo, con el sur. Entonces Abraham ahora ha sido asesinado. Entonces Andrew Johnson llega a ser presidente, quien es pro esclavitud. Él tiene una personalidad interesante. Él le gusta abusar de las personas. Él le pone sobrenombres o apodos a sus enemigos políticos. Conduce multitudes de masa de gente. Pero él llegó a ser tan malo en 1868 que él ha sido procesado. Él es impeached. Este es el primer presidente que ha sido procesado. Entonces, para alguien ser procesado, impeached, la Casa Blanca tiene que votar. Entonces la Casa Blanca tiene un representante quien escribe el artículo sobre el impeachment y entonces ellos votan. La Casa vota por procesarlo. Entonces Andrew Johnson fue procesado por la Casa, fue enjuiciado. Pero para ser removido como presidente, el Senado tiene que votar para procesarlo. Y el Senado no lo hizo. Entonces él fue procesado, pero él no fue removido. Él fue enjuiciado, se puede decir, pero él no fue removido de su puesto. Entonces cuando vamos a esta historia y usamos el número 151, en 2016, que son 151 años, el presidente cambia de Obama, quien era a favor de la igualdad, por Trump, que es quien está en contra de la igualdad. Uno es esencialmente a favor de la esclavitud y el otro en contra. Andrew Johnson no ganó las elecciones y Trump tampoco ganó las elecciones legalmente. 3 años después de que Andrew Johnson llegó a ser presidente, él es procesado. Entonces, 3 años después de que Donald Trump llegó a ser presidente, él también cae en un juicio, en un proceso. Entonces, la Casa Blanca votó y él fue procesado. Entonces, Donald Trump es el presidente que ha sido procesado o enjuiciado. Pero para él ser removido, el Senado tiene que votar en contra de él. Y ellos no lo hicieron. Ustedes pueden ver que siguen el mismo patrón.
solo como lo esperábamos que sería. Entonces el hermano Jeff ahora ataca esta lógica y él dice que esta profecía ha fallado porque el voto para enjuiciar a Donald Trump en la Casa Blanca o por la Casa Blanca, ese no tomó lugar el 9 de noviembre. Entonces él dice, esta es una profecía fallida. Porque él dice que el voto en la Casa Blanca no tomó lugar el 9 de noviembre. El problema es lo que nosotros tendemos a hacer. Nosotros en realidad hacemos el mismo error regularmente. Cuando nosotros pensamos sobre las capas de los lentes, nosotros tenemos que mantenerlos separados. Y esta es la historia del impeachment o del juicio. No es la historia del 9 de noviembre. Entonces, Andrew Johnson, él no fue enjuiciado, procesado el 9 de noviembre de 1868. No hay conexión con el 9 de noviembre cuando el impeachment llega a la historia americana. Eso no es parte de esa historia. Entonces lo que las personas tratan de hacer, entonces lo que ellos tratan de mantener forzosamente juntos esta historia de los lentes, cuando deberían ser separados. Estudios y estudia y razonablemente colócalos sobre uno sobre otro, pero no tienes que forzar a mantenerlos juntos. Entonces la Casa Blanca nunca enjuiciaría a Donald Trump, nunca lo procesaría en sábado. Y nosotros sabemos que Donald Trump, que el 9 de noviembre iba a ser sábado, mucho antes de que el mensaje fuese presentado. Entonces nosotros entramos en problema cuando empezamos a mezclar las capas o los lentes. Incluso si tú no entiendes el mensaje apropiadamente, lo haces. Y casi cada vez que el anciano Jeff ataca este mensaje, es porque él hace esto. Él no entiende las capas. Entonces volvamos aquí. Entonces tenemos líneas de reformas claves que son la base. Y sobre esas bases, nosotros podemos aplicar diferentes historias. Entonces en 1989, lo que nos fue dado llegó a ser el fundamento de cada estudio que nosotros hacemos y haríamos. Cada cosa ha sido construido sobre esa línea de reforma. La primera cosa que las personas hacen cuando abandonan esta línea de reforma, si las personas realmente creen en las líneas de reforma, las cuales nos han sido dadas en el tiempo del fin, nadie debería dejar este movimiento. Al aproximarnos a cada dispensación, las líneas de reforma en sí mismas son inocentes. Ellas se van a desarrollar y se van a tornar en un desafío, en una prueba. Esto no duele y esto sí. Esto no requiere un cambio de comportamiento y esto sí. Entonces las líneas de reforma llegan a ser Daniel 11, 40, 45. Vamos a la Biblia temprana.
Entonces los 2520 no nos desafiaron en ninguna manera. Es un tiempo de profecía que termina en 1844, la última. Pero es una causa que nos lidera a un efecto, el establecer tiempo, lo cual requiere un cambio de comportamiento. Este es un mensaje, causa y efecto. Un mensaje, causa y efecto. Entonces venimos a la lluvia tardía. ¿Cómo es esta causa y efecto? ¿Cómo es que vamos de la Primera Guerra Mundial a la Segunda Guerra Mundial al estudio de la igualdad entre hombre y mujer? ¿Alguien puede responder eso? Hermana Catherine. ¿Cómo es que nosotros vamos del estudio de las guerras mundiales al estudio de la igualdad? Danos el primer paso. Zwei Ströme von dem Präsidenten. So it's all encapsulated in the two streams of information. Entonces todo está encapsulado en las dos fuentes de información, dos corrientes de información. Entonces la igualdad está ya ahí. Pero nadie puede definirlo así fácilmente. Wie ich es einmal verstanden habe, war es wegen dieser Verbindung von Kirche und Staat. Entonces, ¿cómo tú vas de las de las guerras mundiales al tema de Iglesia y Estado? Entonces nosotros vamos del rey del norte al rey del sur y las guerras mundiales a igualdad. La hermana Katy recuerda que es a través de las dos corrientes de información que esto conecta con la batalla de Ipsos, desde la Cuarta Guerra Diadoca, conectado con la invasión de Polonia. Entonces, dos corrientes de información nos conectan directamente con las guerras mundiales. Entonces, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Algo que tiene que ver con propaganda? ¿Puedes explicarlo? En la Segunda Guerra Mundial, tú tienes una guerra de información basada en propaganda. Entonces, tú puedes volver al modelo de la guerra de información. Entonces, uno de los argumentos que nosotros usamos en octubre, el 3 de octubre, cuando hubo esa lucha con el hermano Jeff sobre estos temas de las dos corrientes de información, él dice, ambos lados son iguales. Y cada vez que él decía que ambos lados son iguales, la respuesta era, you have Churchill y Hitler. Y ambos son iguales. No. Churchill necesariamente era un hombre bueno, moralmente, probablemente no, pero no nos importa, para nada.
the argument was made, jedes Mal Cada wurde vez das que el Argument getätigt, argumento fue Clinton hecho, is morally bad. dass Clinton Clinton es moralisch schlecht moralmente wäre. mala, Therefore, she is equally bad to Trump. Und deswegen ella ist es sie genauso igual schlecht wie de Trump. mala It's que the Trump. rejection of two streams, where one leads to the sea of glass, one to the lake of fire. Und dies ist eine Entonces Ablehnung eso der zwei rechaza las dos Informationsströme, corrientes de wo información einer porque zum, uno Feuerzeuge, falla y el andere zum, otro gläsernen Meer führt. We come también. back to this model, Churchill Entonces, and Hitler. Wir kommen zurück Entonces zu vamos a diesem ese modelo, Modell, Churchill wo wir und Hitler. Churchill und Hitler haben. Let's say it's 1933. Lass uns Déjeme sagen, decirle en 1933. 1939. Hitler's rising to power. Hitler kommt auf Hitler se levanta al poder, und er hat él seine hace su Propagandamaschine. propaganda, Does Churchill have a se propaganda convirtió en machine? una Hat máquina de Churchill auch eine propaganda. Propagandamaschine? Yes. Ja. Él tenía, sí. Are they equally bad? Sind sie Ellos gleichermaßen ambos schlimm? tenían la Can máquina you de propaganda stand y back ellos and say, igualmente Kann man válidos. zurücksitzen Y ellos und sagen, I podían don't care if mantenerse you have bajo. Churchill or Hitler. Y no me wir importa si Churchill era haben oder Churchill Hitler. o Hitler. Or I'm just going to listen to no one. They're all as bad as each other. O era que yo podía Soll ich no einfach escuchar a gar nicht ninguno zuhören, weil sie beide y schlimm sind? mantenerme Could you do neutral. that in 1933 Germany? Konnte man ¿Podías das tú hacer eso en 1933 in Deutschland tun? 1933 en Alemania? No. 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 Nein. You had to stand on the side of Churchill. Man musste Tú auf tienes der Seite que von mantenerte en el lado de Because Churchill. whether or not he was particularly moral in his private life, Porque si era o no particularmente malo moralmente en su vida whether or not privada, you thought he shared propaganda, ob man jetzt auch si gedacht crees hat, o no ob que él jetzt Propaganda pensaba en la macht. propaganda o all of compartía that propaganda, becomes irrelevant. All das todo ist eso llega a unwichtig, ser irrelevante. Because even prophetically, denn Porque sogar incluso prophetisch proféticamente, and people were required to see this separate to that. und, las Leute personas eran wurden requeridas a decir esto gezwungen, das auch separadamente. separat so zu sehen. If you're standing in 1933, Ist das, Si wenn man tú im Jahr te 1939 detienes en steht, you don't get 1933 to say they're as bad as each other. da y, kann man tú nicht sagen, pa- dass y sie dices beide gleich cuál schlimm sind mal son los otros und ich tue y que no vas a niemanden unterstützen. apoyar a You ninguno, have to be able to choose between right and wrong. Man muss tú tienes que tener la habilidad de, de elegir discernir entre lo bueno y malo. Macht das Sinn? ¿Hace sentido? So I'm just referring to what our sister mentioned. Also ich beziehe mich Entonces, einfach nur solo auf, quiero was meine hacer Schwester hier erwähnt hat. esto en referencia a la mención de mi hermana, Wenn que wir ella das trajo a Informationskrieg la sprechen primera guerra, la guerra de información und y Propaganda. propaganda. So I want to. We've looked at the two streams Wir haben die Entonces, zwei- al mirar zwei las dos Ströme corrientes de betrachtet información, that already brought this subject to the movement. und dieses entonces Thema wurde in der nosotros Bewegung trajimos bereits este habe ich schon tema al aufgebracht. movimiento. You could see that race was the issue underneath everything else. Und Tú wir haben tienes gesehen, que dass ver la das raíz del Thema asunto oder debajo Problem de der Rasse, todo lo demás, ja, unter allem lag, Connected with this issue of sexism. verbunden conectado mit con der el Thematik des asunto del Sexismus. sexismo. But that wasn't enough. Two streams weren't enough to bring a solid message of equality. Aber Pero diese eso no era Studienmöglichkeit suficiente de los dos extremos de información conectado con el mensaje de igualdad, In a way that gave people no excuse. en la manera en que las personas no tienen excusas. Entschuldigung mehr gegeben hätte. So what step had to be taken? Also Entonces, welcher ¿qué Schritt paso ellos musste tienen que jetzt tomar? getan werden? What model has to be used? Welches ¿Qué Muster modelo muss tiene que ser benutzt werden? usado? Sister Kathy. Hermana Schwester Kathy. Ken? When you're talking about the King of the North and the King of the South, Cuando usted habla del rey del norte y el rey del sur, what model are you automatically forced to use? Welches ¿qué modelo Muster tú estás bist du automáticamente wahrscheinlich forzada a usar gezwungen zu benutzen? Kirchenstaat? Before you get to church and state, Bevor man antes de überhaupt tú zu ir a Kirchenstaat iglesia y kommt. estado? it involves the world wars, Estás bezieht sich auch auf die involucrada en la guerra, but you have North and mundial. South. aber man hat Nord pero und tú tienes Süden. What model is that? norte y sur. Welches ¿Qué modelo es Muster este? ist das denn? Jenny? Die polaren Gegenstände? What do we call the model? Und wie nennen wir das ¿Cómo llamamos este Muster modelo? oder das Modell, was wir dafür benutzen? I forgot the English word, but she said the right one. Geography, ja. I thought I heard the German version of that. Ja. Geografie. So Geografía. King of the South forces you to use the model of geography. Entonces, el rey del norte y el rey del sur te forzan a usar el modelo de geografía. Geografie zu benutzen. We don't kind of rifle through our models and pick one. Wir Tú gehen no nicht puedes einfach durch tomar unsere todos tus Modelle modelos durch und y benutzen tienes que dann einfach escoger entre eins. todos los modelos y escoger uno. Es ist uns
que ese ha sido dado a nosotros. Y entonces ahora tú tienes norte y sur, el rey del norte y rey del sur. Entonces, una vez que tú tienes el rey del norte y el rey del sur, entonces tú los traes al modelo de geografía. Entonces tú miras las 4 direcciones de los vientos o del compás. Entonces Daniel 11 te va a decir que son 4, no son 2. Hay 4 direcciones que tú necesitas considerar. Pero el fin se enfoca entre el norte y el sur. Porque de estos son, porque esos dos son polos opuestos. Esto es lo en los cuales el resto del mundo se tornará. ¿Se tornará al rey del norte o al rey del sur? ¿Y qué decimos nosotros del rey del norte y del rey del sur, que son 2 polos? Nosotros tenemos 2 pensamientos. Entonces ellos son opuestos. Ellos son opuestos el uno al otro tanto como ellos pueden. Ellos son polos opuestos. Entonces ellos son polos opuestos y al mismo tiempo son completamente iguales el uno al otro. Son casi idénticos. El uno tiene hielo y el otro también tiene hielo. Ellos son en muchas maneras. Y si tú estás en uno de ellos, tú no vas a saber dónde estás. No es como que uno es realmente frío y el otro es realmente caliente. La imagen de un espejo. Entonces me gusta el concepto de la imagen del espejo, porque está completamente cambiado, pero es la misma imagen. No es la misma foto, es una muy buena analogía. Entonces el rey del norte y el rey del sur son la misma imagen el uno al otro. Eso no significa que él sea uno más frío y el otro más caliente. Ese es el tipo de imagen que hemos tenido en el pasado. Decíamos que el rey del norte era completamente religioso y creíamos que el rey del sur era completamente ateísta. Religioso y no religioso. Y esa no es una imagen del espejo. Y en vez de encontrar los diferentes, ambos en la relación de iglesia-estado, nosotros hemos comenzado a considerar a Vladimir Putin. Nosotros vimos cómo él llegó a ser presidente en 1999, ha sido elegido en el 2000. Él corre por dos términos consecutivos y el 2008 él está forzado a salir por la Constitución. Entonces él sale del gobierno y coloca una marioneta quien va a correr por un término. Entonces él forma el plan antes de 2008 de cómo él mantenerse en el poder. Entonces en 2012 él regresa
Él cambia esos 4 términos por 6 años de términos y se da unos extra 4 años. Entonces, él ahora ya está disponible para correr por otros 2 términos. Y por estos 4 años más. Entonces, eso termina en 2024. Y él ya tiene un plan. Yo les voy a dar un artículo por The Guardian. Lo llamamos el gobierno de Rusia como los planes de Rusia es de mantenerse en el poder. Que para formar parte del 2024. Entonces Vladimir Putin entonces él está completamente fingido para mantenerse en el poder de Rusia. Entonces había una constitución escrita en 1993 por Boris Yeltsin y ahora él está trabajando para hacer unas enmiendas en la constitución con el afán de mantenerse sobre la fuente del poder. Cuando él anunció que haría eso, entonces él llamó a un referéndum nacional para reescribir la constitución y para mover el poder para un nuevo presidente hacia el Consejo del Estado. A veces hay muchas noticias corriendo sobre eso, que podemos mezclar la mayoría de las historias. Entonces, Dmitry Medvedev, el presidente de aquí, era su primer ministro. Tempranos, a la mitad de enero, él hizo su anuncio de su plan. Putin anunció su plan. Medvedev renunció como su primer ministro. Y con él renunció todo el gobierno de Rusia. Y ellos renunciaron por completo, todos. Y eso fue horas después del anuncio de Putin. Entonces ustedes pueden ver cómo esto sacude a Rusia, zarandea. Nosotros hablamos brevemente sobre este cambio. Ellos mueven el poder del presidente para el Consejo del Estado. Algunas personas estaban sugiriendo que él movería el poder para el primer ministro y entonces él llegaría a ser el primer ministro. Que es exactamente lo que Erdogan hizo en Turquía. Edwin. Entonces él cambió el balance del poder del presidente hacia el primer ministro. Así que esto es lo que por ahora está haciendo. Y la persona para apoyar lo que está haciendo, él permite que todos puedan enviar sus ideas para la nueva constitución. ¿Y cuáles son una de esas ideas?
Gesundheitsversicherung? Krankenversicherung? Health insurance? Krankenversicherung? Seguro salud. What have Protestants in America wanted for 200 years? ¿Qué es lo que los protestantes americanos querían por 200 años To declare en America a Estados Unidos? Christian nation. Ellos querían declarar a Estados Unidos una nación cristiana. To get Pero his ahora, change of power, cuando él va a cambiar de poder, Putin is willing to write into the Constitution of the King of the South that it is a Christian nation. pero ahora Putin está capacitado para escribir en su constitución que Rusia, el rey del sur, es una nación Hot and cold. cristiana. Esto no es caliente y frío, Against religion. a favor de religión y contra la religión. It's much more subtle. Es más sutil. Christians in America want it declared as a Christian nation, and Christians in Russia want it declared as a Christian nation. Cristianos americanos querían declarar su nación una nación religiosa, pero ahora los cristianos en Rusia van a declarar su nación una nación And it's the King of the South cristiana. that's about to do that. Y el rey del sur es sobre esto. What else do Protestants want written into the Constitution of America? ¿Qué más querían los protestantes que se registrara en su constitución americana, que se implementara? They've tried this one before and they've never got it in. Ellos intentaron eso, mas nunca lo consiguieron antes. Prayer in schools, that's one of them, but that's not the one. Oraciones en las escuelas era una de esas, pero no es esa la que estoy buscando. It's not abortion. Es no el aborto, We're heading in the right direction. pero tú estás yendo en la dirección correcta. What they want to write into the Russian Constitution Lo que ellos van a escribir en la constitución de is rusa that marriage is only a union between a man and a woman. es que el matrimonio va a ser únicamente entre hombre y mujer. That's something Protestants in America have wanted and never gotten in. Eso es algo que los protestantes americanos querían hacer, pero que nunca consiguieron. So the King of the South Ahora, el rey del is sur, about to declare his country a Christian nation sobre la declaración de su nación como una nación cristiana, and introduce into the Constitution Christian morality. ellos ahora van a introducir en su constitución la moralidad cristiana. Even those that reject this message, Incluso si ellos rechazan ese mensaje, they say America is not the king of the north ellos dicen que América no es el rey del norte, because it has an army. porque ellos tienen un ejército. Entonces una King pregunta, of the south, el rey del he sur, has an army. él tiene un Whose ejército. army is that? ¿Su ejército es quién? So that's a different subject. Ese es un tema diferente. But if they don't want to call America the king of the north because it has an army, Pero si tú no quieres llamar a Estados Unidos el rey del norte porque tiene un and they think that ejército the king of the north can only be a church, y que el rey del norte no puede ser la iglesia, they have to be consistent. tú tienes que ser King of consistente. the south is not the king of the south. Entonces el rey del sur no es el rey del sur. King of the south becomes a church Entonces el rey del sur llega a ser la iglesia with an army, que lucha con un ejército. and you have to ask on behalf of who. Y tú tienes que preguntar qué comportamiento o quién tiene ese comportamiento. For those struggling with America being the king of the north, Esta es la lucha que tienen al no entender que Estados Unidos es el rey del norte. but we assume they believe Russia is the king of the south. Pero nosotros, yo voy a asumir que ustedes creen que Rusia es el rey del sur And it is not an atheistic nation. y que no es una nación ateísta. So the king of the north is church Entonces el rey del norte es una iglesia over state. sobre estado, es iglesia sobre estado. The king of the south Entonces el rey del sur is the state es el estado controlling the church. controlando la iglesia. So Donald Trump, Entonces Donald Trump, he came to power él llegó al poder because the church allowed him. porque la iglesia se lo permitió. The church gave Donald Trump his power. Entonces la iglesia le dio su poder a And they Donald could Trump take it away from him anytime they chose. y ellos pueden sacarlo de ahí cada vez que ellos elijan. The
The Russian Orthodox Church did not give Vladimir Putin power. La Iglesia Ortodoxa de Rusia no le dio a Vladimir Putin el poder. El Estado le dio el poder a la Iglesia. Y él puede quitar ese poder cada vez que él decida o elija. Entonces, volviendo al concepto de la imagen del espejo que la hermana Suelen introdujo, ¿todos entendieron la imagen del espejo? Es la misma imagen, pero de atrás hacia adelante. Tú no tienes la imagen del teléfono y la misma imagen llega a ser en la taza. Es la misma imagen, pero al mismo tiempo es opuesta, está cambiada. Eso es porque el rey del norte y el rey del sur en el mundo están liderando la cabeza del Estado. Hay más nacionalismo, supremacía de los blancos, sexismo, homofobia y a Vladimir Putin. Él está luchando por la moralidad cristiana judía. Él no está luchando por un concepto ateísta, él está luchando por la iglesia. Entonces, ¿alguien tiene algún pensamiento o pregunta sobre esto? Entonces, hemos estado hablando del rey del norte y rey del sur como siendo una imagen de un espejo. No es opuesto, es simplemente algo que ha sido presentado. Entonces, ¿cómo vamos de aquí, de este tema, a igualdad? Nosotros fuimos del rey del norte al rey del sur, al modelo de geografía, de polos opuestos como la imagen de un espejo, a iglesia y Estado. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Take us there. Llévanos ahí. Las personas crecieron con diferentes sermones como diferente a los que yo escuché. Todo el concepto de esto, iglesia sobre Estado, las personas van a ir a Apocalipsis. Esta es la mujer montada sobre la bestia. Jezabel y Acab. Cuando hablamos de Jezabel y Acab, ¿quién es realmente la malvado en esa historia? Jezabel. Y siempre ha sido presentado hacia mí para que yo diga, ay, qué pena por Acab. Ese pobre hombre que ha sido maltratado y sometido por su mujer. Entonces las personas siempre se aproximan a esto y traen el tema de la relación entre hombre y mujer. La mujer montando la bestia. ¿Esto hace sentido? Entonces, ¿alguien puede llevarnos ahora para volver a las guerras mundiales y conducirnos hacia la lógica de la igualdad? ¿Quién realmente puede hacer esto? ¿Quién desea hacerlo? Empiece con las guerras mundiales.
Entonces tenemos la guerra, el rey del norte y el rey del sur. Ellos luchan el uno al otro. Ellos tienen una relación iglesia y estado que no es equilibrada. Pero antes de que vayas al modelo de la iglesia y estado, entonces fuimos de las guerras mundiales al rey del norte y rey del sur. Y una vez que tú estás ahí, ¿qué es lo que automáticamente tienes que hacer? Entonces nosotros tenemos las guerras. Ellas nos van a llevar al rey del norte y rey del sur. Que eso nos lleva también. Eso nos lleva a... ¿Opuesto a qué? A geografía. Entonces ellos te van a llevar al modelo de geografía. Y una vez que tú estés en el modelo de geografía, esto es lo que Daniel 11 te da. Norte, sur, este, oeste. Y ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Tú estás ahora dentro del modelo de geografía. Entonces, dos cosas que tú tienes que aprender de este modelo. Ok, que ellos son opuestos y al mismo tiempo son lo mismo. Ellos son opuestos, pero también son lo mismo. Es la imagen de un espejo. Entonces de ahí entonces ella te va a llevar. Ella te va a llevar de modelo de la iglesia y estado, la relación que ellos llevan. Entonces fuimos en la Primera Guerra Mundial, al rey del norte y rey del sur. Fuimos forzados a basarnos en el modelo de geografía con el tema de los polos opuestos. Completamente opuesto, pero al mismo momento enteramente iguales. Es la imagen de un espejo. Entonces nosotros decimos que en realidad han sido un espejo. Y la definición del rey del norte es la relación iglesia y Estado. Cuando la iglesia controla el Estado. El rey del sur es la misma imagen. Son casi idénticas. Pero en este caso, el Estado controla la iglesia. Entonces, lo que nosotros entendemos es, una vez que entendamos iglesia, Estado, Estado, iglesia, el pueblo de Dios por siglos ha ido a Apocalipsis y él dice que esta relación ha sido mala. ¿Qué año fue que vimos por primera vez esta relación del rey del norte y rey del sur? Esa definición del rey del sur. ¿Qué año fue?
¿Cuándo fue Wo wurde das als por primera erstes vez introducido esa definición del rey del sur? King of the South. Der König des Del Südens rey del sur Church-state relationship. ist eine es una Kirche- und relación Staatsverbindung. iglesia y Estado. We never understood this before last year. Wir haben das Nosotros nie lo vor hemos letztem Jahr entendido hasta, no lo habíamos entendido hasta antes del año pasado. Wir haben für Entonces, Jahrhunderte esto habíamos seit ein entendido casi un Jahrtausend milenio Jahrtausend atrás, ese modelo, der König la des definición Nordens, del rey del norte. der König des Südens. Y la, y la definición del rey del sur lo hemos entendido recién en el 2019. Identified in 2018, Es Y wurde eso fue 2018 identificado en identifiziert, 2018, but it was not presented until 2019 aber es wurde pero bis no ha zum sido Jahr presentado hasta 2019 2019, because we knew denn wir porque wussten, nosotros this was sabíamos going to cause problems. dass que dies esto Probleme, causaría grandes verursachen. And problemas. it had already started to cause problems just through people seeing it in the two streams of information. Und Y wir sehen, dass donde bereits ya comenzó a causar Probleme problema era cuando las verursacht personas als vieron Leute las das dos bereits corrientes de schon dieses información. Thema in den zwei Informationsströmen gesehen haben. So do we have any questions on the King of the South model? Haben wir Entonces, irgendwelche ¿ustedes Fragen tienen über dieses, alguna Muster des pregunta Königs sobre el des modelo Südens? del rey del sur? Give us some other King of the Souths in history. Danos otra historia del rey del sur en nuestra, in der Geschichte. What's another King En of the nuestra South we historia. have in our history? ¿Cuál es el otro rey del sur que tenemos en nuestra historia? Ptolemy? Ptolomeo. So Ptolemy in Egypt? Ptolomeo en Egipto. That's one. Das ist Ese es einer. uno. France? Francia. Another one? Ein weiterer. Y otro más. Stalin. Stalin. Stanley. Brother Roland. Hermano Roland. France. Frankreich. Francia. Is it a church-state relationship? ¿Es una relación iglesia y Estado? The opposite. Die Frage ist, ist eine Verbindung von Kirche und Staat, diese Nation. Also, the state is above the church. So there's a church, Also, da gibt Entonces, es hay eine una iglesia. Kirche. because many people would argue that it's atheistic France and there's no church. Es Weil viele porque würden sagen, muchas dass personas Frankreich argumentan que atheistisch Francia wäre es und una dass es nación da keine ateísta y Kirche que no gibt. hay iglesia ahí. What time did we start? 'Cause I'm not... Yeah, ¿Qué tiempo I think nosotros we comenzamos? started at 3:30. After 3:30. Dalia, was ist die Zeit beim Aufnehmen? 1 Stunde 5 Minuten. 1 hour and 5 minutes. It's being recorded since 1 Okay. hour. So I want us to look at these three King of the South and not go into great detail. Entonces, para mirar esta imagen del rey del sur, no quiero entrar en mucho detalle, Groß ins Detail gehen, But I know this is where people, even if you don't have the questions now, this is what will come to your mind. pero ich yo weiß sé auch, que wenn ihr las die Fragen personas vielleicht nicht jetzt tienen habt, esa aber das ist dann pregunta, später in eurem y Kopf independientemente reinkommen si no los vienen a expresar. wird. Manche mögen denken, Church-state relationship. die Tal vez Kirche und ellos Staat piensan que la relación Like we said iglesia-estado tonight, puede und dann llegar a musst du ser heute una Abend capa überlegen, hoy. we think, what about atheistic France? und dann, was Pero ist ¿qué das? sobre esa Francia I ateísta? thought they killed the church. Ich dachte, sie Que haben die ellos Kirche mataron a la umgebracht. iglesia? So did anyone want to add to that? Möchte ¿Alguien da más jemand noch quiere etwas adherir hinzufügen? algo a eso? You can pick any one of these, Ptolemy, France, or Stalin. Pueden tomar cualquiera de eso, Frankreich oder Ptolomeo, Stalin Francia o Stanley, Soviet Union. o la Unión Soviética. When we talk about France, is it during the revolutionary time period?
Cuando tomemos la Francia, la revolución, el periodo de la revolución. Cuando Clovis adoptó la fe católica. ¿Por qué él hizo eso? Adoptó la fe católica. ¿Por qué lo hizo? Porque él recibiría poder de Clovis, para Clovis. A él, la iglesia le daría poder a Clovis. Entonces la iglesia le da poder al Estado. Entonces tú sabes que ese es el modelo del rey del norte. Porque Clovis le dio poder, le fue dado poder solo para gobernar el Estado. ¿Hace sentido? Para que el Estado gane poder, tiene que recibirlo de la iglesia. Entonces, Donald Trump, para obtener poder, él tenía que conseguirlo de los protestantes. Ese es el mismo modelo que Clovis o Clodoveo. Lo que hicimos Ptolomeo el último. Pero si vamos a lo último, a Stanley, cuando él vino al poder, ¿qué hizo con la iglesia? ¿Qué le hizo a la iglesia? Al comienzo, él mató a todos, quemó iglesias, asesinó a los sacerdotes, todo para erradicar la religión. ¿Hasta cuándo? ¿Qué día él paró? Te voy a dar el año. 1941. Stanley paró de perseguir la iglesia en 1941. ¿O por qué? Él paró poco antes de unirse a sus aliados. ¿Por qué él se unió a sus aliados? Entonces Alemania es el rey del norte. Alemania lo invadió a él. El día que él lo invadió, él era la primera vez que Stanley tiene miedo. Entonces él tomó toda la iglesia ortodoxa de Rusia, cristianos y otras religiones, y él estaba con miedo. Entonces todas esas personas se tornaron en el salvador de Hitler. Entonces a través de las radios, él transmitió su mensaje. Entonces vamos a levantarnos y salvar a nuestra tierra padre cristiana, para combatir al pagano de Hitler que quiere atacar nuestra tierra o crucificar nuestra nación, porque nosotros somos una nación cristiana. Eso es parafraseando, pero es la esencia de lo que Stanley quiso transmitir. Entonces nosotros pensamos en Stanley como algo que está completamente destruir la iglesia. Él siempre mantuvo el hierro sobre la iglesia, pero él ahora necesita la iglesia.
él rápidamente entendió que no puede destruirla enteramente. Él comenzó por intentar erradicar enteramente la iglesia y en un día despertó, realizaron que entendió que sus enemigos, y él entendió que él necesita esa iglesia para tener algún control sobre las personas, sobre su pueblo. Entonces, la Unión Soviética tiene una relación sobre la iglesia, una relación con la iglesia. Que es donde el Estado tiene sometida a la iglesia con la mano de hierro, pero aún trabajan juntos, la necesitan. ¿Hace sentido? ¿Algunas preguntas o pensamientos sobre la unión de Stalin y la iglesia? Nada sobre la Unión Soviética. Entonces nos vamos a mudar a Francia. Francia comenzó de la misma manera que la Unión Soviética. La completa erradicación de la religión. Y eso solo es como Stalin entendió las cosas. Él no trabaja sin la religión. Él tal vez se burla de la bondad y la razón. Pero ¿por qué él hace eso? Se burla de la religión. Porque la religión es la vergüenza del pueblo. Probablemente si alguien le pregunta eso a Vladimir Putin, él seguramente diría que no. Pero yo sugiero que eso es lo que él cree y que él opera de esa manera. Pero él dice algo positivo para manipular. Entonces Francia, él empieza como Stalin. Él empieza a oprimir la religión. Pero él entiende muy rápido que las personas necesitan la religión y que los hace más maleables, más dóciles para controlarlos. Y él trata de introducir la religión para encontrar la manera de controlarlo al pueblo. Y esto acontece en 1798, donde ellos toman al papado cautivo. 3 años después, en 1801, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que Napoleón hace? Se declara emperador. Él pide a la iglesia que lo declare emperador. Él entra en un pacto, una relación entre Francia y el papado. Y él reafirma la Iglesia Católica. No como la religión de Francia, pero como una religión permitida en Francia. Entonces, antes de la Revolución Francesa, la Iglesia controlaba el Estado. Entonces, ellos pasaron de controlar la Iglesia al Estado. Entonces, la Iglesia trató de matar al Estado. Ellos entendieron que eso no era muy inteligente.
accept the church. Also werden sie Entonces jetzt ellos die vayan a Kirche aceptar annehmen. ahora la In iglesia. 1801 they do that. En 1801 tun sie das dann auch, As long as the 1801 lo state hacen. controls the church. Tan solange pronto die con Kirche den Staat, apenas der Staat die o por el Kirche hecho de As solo long as they permitiendo can que el flip Estado that controle la balance iglesia. of power. solange sie Y diese eso Macht mantiene un umdrehen können. completo The king balance of del the south poder is sobre fine el with the Estado. church as long as it submits. Denn der Porque König des esa es Südens él va a du permitir que la die iglesia Kirche, funcione solange en sie Francia sich tan unterwirft. pronto como ella se someta al Estado o sirva al Estado. He's asked to repeat, so I'll just give a summary. Also Él fragt pide hier, ob wir que noch pregunta, wiederholen solo voy a können, hacer also un gebe ich eine resumen. Zusammenfassung nochmal. The beginning of the French Revolution. Der El Anfang der comienzo de la französischen Revolución Revolution, Francesa. They're in a church-state relationship where the Catholic Church controls the state of France. also Hay sie una sind eine relación Kirche de la und Staat, iglesia y Estado Verbindung, donde wo la die iglesia katholische controla Kirche el Frankreich Estado. kontrolliert. They've had enough of this church. Und dann Ellos hatten tienen sie aber mucho de genug esta von dieser iglesia. Kirche. So their immediate reaction Und Pero dann la ist ihre reacción Reaktion, is inmediata try to kill the church, destroy es it. tratar de versuchen, matar o diese Kirche destruir zu la iglesia. zerstören. But they soon realize Aber Pero dann ellos realisieren sie schon entienden bald, that this isn't very prontamente smart. dass das que nicht eso es sehr muy clever inteligente. ist. Kind of like their 10-day work weeks. So Entonces wie auch ellos ihre Woche empiezan 10 a Tage dauern sollte. Nothing días de- operates well, smoothly. Nichts de funktioniert trabajo hier, y nada glatt. operaba So they normal. try and reintroduce a church. Also Entonces lo que ellos empiezan es a introducir la iglesia de nuevo Sie y bringen ellos diese Gottheit traen como That's razones kind of divinas like a de Dios, compromise. und das ist que es eigentlich casi so un ein tipo de They're compromiso still trying to introduce some type of worship, Sie versuchen que ellos immer noch todavía eine Art permiten der introducir Anbetung cierto einzuführen, tipo de even if it culto, looks more pagan. auch wenn incluso es si eher heidnisch luce aussieht. pagano incluso. That doesn't work. Das passiert, Eso no funktioniert auch funciona. nicht. The end of the French Revolution, Und Al das Ende final der de la französischen Revolución Francesa, towards the end, also poco, dem Ende hingegen, poco they después, take down the Catholic Church. da tun sie die katholische ellos Kirche toman a la iglesia católica, herunterbringen They reintroduce the Catholic Church 3 years later. und 3 ellos Jahre danach reintroducen a la lassen iglesia sie die católica katholische 3 años Kirche después. But the reason that they do that Aber der Pero la Grund, razón warum por sie la dies cual tun, ellos hacen is eso because they've been able to switch the balance of power. ist, es weil porque sie ellos diese, tienen la capacidad de diese Balance der cambiar el Macht, balance del poder. umdrehen konnten. They have no problem with the Catholic Church in France, Sie haben Ellos kein no tienen Problem mit der problemas con la katholischen iglesia Kirche católica en innerhalb Francia, Frankreich, as long as it is in submission to the state. solange mientras es sich ellos se dem mantengan Staat en sumisión al Estado. This is what they were fighting against, Und the das church ist, over the state. das ist Eso era por lo wo cual estaban sie luchando en contra gegeneinander la kämpfen. iglesia sobre el But Estado. Napoleon is happy for a church that he controls. Wo die Pero Kirche Napoleón über den está Staat ist, aber feliz de que él Napoleon pueda ist glücklich controlar la darüber, iglesia. über einen Staat, der über eine Kirche kontrolliert. So over that revolutionary history into the early years of Napoleon, Also in Entonces, dieser, a través de la historia de la dieser revolución Geschichte der Revolution bis temprana, zu en den los frühen Jahren años von de Napoleon, Napoleón, los primeros años de it's turning Napoleón, from the king of the north to the king of the south. él se da torna wird es del vom rey König del des norte al Nordens rey zum del König sur. des Südens. And what changes inside France is that power balance. Y Und lo was que innerhalb cambia Frankreich, dentro de Francia es el balance del poder. Frankreich sich verändert, ist diese Machtverhältnisse. From the church in power to the state in power. Von Es der Kirche de in der la Macht iglesia, bis del zu poder de la iglesia der hacia el Staat poder del in der Estado. Macht hat. The king was in a church-state relationship, Die El Kirche, der rey König war es in una einer relación de iglesia-estado Kirchenstaat-Beziehung, but so was Napoleon. aber so war auch y el sur es Napoleon. Napoleón. Was in a relationship with the Catholic Church, Y war Napoleón auch está en der una Verbindung mit relación der con la iglesia katholischen católica. Kirche. and he was fine with that as long as he was the one in power. Y Und eso er está war bien okay damit, mientras que la iglesia se solange mantenga bajo el somer derjenige war, der an der Macht bajo el ist. poder del Estado. Macht das Sinn? ¿Hace sentido? Do you have any other thoughts or questions on ¿Alguien tiene otra pregunta o sugerencia sobre Francia? So in this scenario, Napoleon would be depicting the king of the south, and then we take the same story of Napoleon and make him the king of the north and show how he's Donald Trump. How do we do that? layers? Okay, das sind okay. So, Meine Frage entonces, war, tomando la historia de Napoleón, Napoleon in dieser podemos, Geschichte ist der König des Südens. tan Und in pronto einer como anderen vemos Geschichte cómo nehmen él wir cambia en Napoleon esa situación und machen del ihn rey zum del norte König al des rey del Nordens sur, und zeigen nosotros auch, wie er podemos Donald ver Trump, que Donald Trump symbolisiert. también lo va a hacer Und die Antwort darauf waren y Ebenen. la respuesta de ella es depende, tú puedes hacer eso por las Is Abraham lentes o Lincoln capas good or bad? de líneas Ist que coloques. Abraham Lincoln gut oder
Entonces, ¿es Abraham Lincoln bueno Depends o on your malo? story. Es kommt auf die Depende de la Geschichte historia. drauf an. You're telling a story of church and state or slavery. Si tú tomas la historia de la iglesia y Estado o de esclavitud. Aufzeigen oder über die Sklaverei. So when Napoleon wants to be crowned emperor, Also, Cuando als Napoleón fue declarado Kaiser werden will, emperador, he asks the Pope to crown him. da fragt él den Papst, pidió al ob Papa ihn, que krönen lo What's the problem coronara. with doing that? kann. Und was ist ¿Cuál das es el Problem damit? problema de eso? If I got on my knees Wenn ich auf Si yo meine me pongo Knie en, gehe and mis, Tamina put a crown on my head, und Tamina en eine rodillas Krone auf y mich, Tamina legen pone würde, who is the una one corona giving sobre mi power? cabeza, wer ¿quién ist es el denn que me jetzt está dando derjenige, der el die Macht poder? gibt? ¿Quién es Pope, que the church. Der Papst, die el Kirche. papado, What la is iglesia? Napoleon going to do? Also was Entonces, tut ¿qué es lo que Napoleon jetzt? Napoleón va a hacer? Gonna snatch the crown, Also nimmt Entonces, diese él va a Krone tomar crown himself. und er tut sich la selbst corona y se la va a He poner a knows sí what he's mismo. doing. Denn Porque él sabe lo que weiß, está was hier haciendo. tut. No way he's going to let the Pope put a crown on his head. No es la kommt misma auf manera gar que el nicht, papado gar keinen Fall, dass ponga hier- la corona dass der sobre su Papst ihm cabeza. eine Krone He'll aufsetzt. put it on his own head. Tut es Él auf se seine la pone eigene sobre su Krone. propia That's not cabeza. the behavior of the King of the North. Das Ese ist no nicht es el die comportamiento Art del und rey Weise del des norte. Königs des Nordens. So Ptolemy. Entonces Ptolomeo. Ptolomeo. Was Ptolemy in a church-state relationship? Entonces War Ptolomeo Ptolemäus estaba in en einer una relación Kirche-Staat-Verbindung? iglesia-estado. I want to give you a reference. Ich möchte Yo euch quiero este eine darte una Referenz geben. referencia. It might only work if you use Audible. Es mag Entonces vielleicht esto funktionieren, solamente wenn va a man funcionar Audio, si tú You might usas be able to find it libros de audio online. also que tú Audio, puedes tal vez man encontrar mag es online. vielleicht, online finden. Esta referencia. There is a university lecturer Da gibt es Hay einen, una Lektor universidad, aus der, von lecturas der de una universidad. Universität. It's a series Es ist eine Es una serie called The Great Courses. que die, se llama The Great Los Courses, also die grandes großen cursos, Kurssachen, genannt wird. Topic History, subtopic Ancient History. que el Also tema geht es hier um das Thema die historia y alte el Geschichte oder alte subtema es historia This one antigua. is called Alexander Y Das hier esto wird se llama Alexander genannt. and the Alejandro, Hellenistic Age. Und das en la Hellenistische Alejandro el Magno, Zeitalter. en la era helenística. Now this is hours of listening. Also Estos hier, das son sind horas Stunden, de die man audio. dazu hört. I would suggest you do what I did and skip the parts you don't feel relevant. Und ich würde Yo vorschlagen, los dass ihr das, was ich sugiero que getan habe, ustedes die puedan dar Teile, algún salto die y ihr als escuchar lo que nicht no relevant es, betrachtet, no escuchen lo que no es einfach relevante para weggeht. ustedes ahora. Professor Jeremy McInerney. Und Entonces el profesor Jeremy McEnany He's very easy to listen to, es man muy kann ihn sehr fácil einfach zuhören. escucharlos and it's a lecture he does. Und es y ist es una eine, lectura que él hace. ja, ein Unterricht, den er gibt. Lecture 6, Und La das lectura ist 6. Unterricht Nummer 6. Egypt under the Ptolemies. Es Ägypten Egipto unter den, bajo los Ptolemeen. Ptolomeos. And he's going to go through how Egypt operated Entonces geht va a dann, ir a contarnos cómo es que Egipto Der geht operó durch über wie Ägypten funktioniert under the Ptolemies. bajo oder los wie es Ptolomeos. gehandhabt wird unter den Ptolemeen. This one, it's about half an hour long. Und es Esto ungefähr es eine halbe una Stunde hora y lang, media 30 de minutes. 30 largo de duración, There are 30 minutos. Altogether 24 lectures, Zusammen En sind da total son 24 24 lecciones, Unterrichte, half an hour each. ungefähr cada 30 lección de una hora y So media. there's 11 hours. Also Entonces hay 11 11, And 11 horas. It'll go through the history of the Maccabees, Entonces tú vas a ir a través de la historia de los macabeos, Seleucus. Seleucos. There's a lot that's interesting, Da gibt es Hay viel, muchas was cosas que interessant son ist. interesantes, but if you're short on time like I am, Aber wenn pero ihr si nicht so tú, viel Zeit habt si wie tú no ich, tienes mucho the tiempo, one I found relevant was lecture 6, Egypt under the Ptolemies. fand ich es Lektion la que yo Nummer, encontré más 6, relevante, es la Ägypten lectura unter den 6, es sobre Ptolemeen, relevant. los And Ptolomeos bajo I can't el egipcio. Teach that like Egipto a bajo los university lecture, I'll Ptolomeos. just tell you his conclusions, his bullet points. Also ich kann das Entonces nicht so lernen, es wie un der poco, Professor no puedo decirlo como ellos lo aber dicen, ich kann pero euch te einfach diré Schluss- una conclusión de die eso. hatte. He would describe Egypt under the Ptolemies Ellos van a descubrir Egipto bajo el dominio de los Ptolomeos. Beschrieben, as the exact Van a same describir, system perdón. of economy als Es das exactamente el genau mismo gleiche sistema de oder economía Wirtschaftssystem
wirtschaftliche System, as Stalin's Soviet Union. wie como die, la economía, el modelo que tenía la Unión Soviética con Weren't allowed Stalin. to grow a crop in Egypt Y du entonces warst ellos nicht van a erlaubt, ver cómo eine creció Ernte oder en etwas Egipto anzupflanzen, without permission of the government. ohne die sin el permiso Erlaubnis der del Regierung. And then gobierno. they would tell you what to grow, Und dann Y würden entonces sie dir ellos te van a sagen, was decir du qué anpflanzen creció, sollst, where to grow, wo du es dónde anpflanzen creció sollst when to plant. und wann y du pflanzen qué sollst. You weren't plantar. allowed to own your own equipment. Du Y durftest nicht dein qué eigenes es lo que tú Gerät puedes hacer con todos tus equipamientos, si puedes o no tenerlos. besitzen. For example, if you wanted their equivalent of a shovel, Vor Entonces, si Beispiel, wenn tú man zum quieres Beispiel tener un eine equivalente Schaufel como haben una wollte, you máquina need a letter excavadora, of permission from the government. dann braucht tú man necesitas eine una Erlaubnis carta der que Regierung, que And the el government gobierno would lend you a permita. shovel. und dann Y würde entonces die, el gobierno te Regierung va a dir eine enviar Schaufel una ausleihen retroexcavadora. You'd have a sealed letter. und dann würde Entonces man tú einen vas a tener una versiegelten una Brief carta Then when you're sellada. done with that shovel, you need to give it back. haben. Und wenn Entonces man, cuando die tú hayas Schaufel terminado de dann usar nicht la mehr braucht, dann retroexcavadora, müsste tú man tienes que volverla. sie zurückgeben. Then government inspectors would come. Dann Entonces würden el die gobierno va a Inspekteure der inspeccionarlo. They would look at your crop. Sie würden Él va a deine mirar Pflanzen anschauen tu They would campo. say you're watering an hour too early or an hour too late. und dann würden sie Entonces sagen, te du va a hast eine decir, Stunde zu tú früh trabajaste oder zu 2 horas spät, antes o 2 deine horas Pflanze después, bewässert. Or too much. Oder o ihr habt zu viel demasiado. gewässert. Finally, an inspector would come. Und dann Entonces würde el ein inspector kommen finalmente They vendrá. would look at your crop und er würde Él wieder va a deine mirar Pflanze la betrachten. maquinaria. and they would say, tomorrow you're going to harvest. Und sie würden Entonces sagen, él te va a morgen wirst decir, du ernten. bueno, mira, You have mañana vas a absolutely cosechar. no choice. Und du hast Tú absolut no tienes kein en Sagen ningún darin. sentido una elección, Denn diese porque Pflanzen sind nicht la deine. máquina o el equipo no es tuyo. Du würdest es ernten Entonces And then tú you would sell it cosechas to eso. the government. und dann Entonces tú würdest lo tienes du que es vender al gobierno. verkaufen. You were not permitted to sell independently. Und du würdest Tú es no nicht estás unabhängig permitido a verkaufen venderlo dürfen. independientemente. Ptolemy's Egypt, Also Entonces, Ptolemäus Ägypten Ptolomeo de he would Egipto. describe it as the exact same system as the Soviet Union under Stalin. Entonces also ellos er van a hat beschrieben, describir dieser Professor, exactamente el ist mismo das gleiche sistema que la System Unión wie Soviética en Stalin el tiempo de der Sowjetunion Stanley. war. Because Ptolemy was not a native Egyptian, Denn, Porque Ptolomeo no era un egipcio nativo. ursprünglicher Ägypter and he had to control this whole country. und er sollte Entonces él das tiene que ganze Land controlar todo kontrollieren. ese país. So how is Ptolemy going to control this whole country? Und wie Entonces, tut ¿cómo es que Ptolemäus Ptolomeo va a dieses ganze controlar Land todo ese país? kontrollieren? It's going to create a new religion, Él va a crear eine una neue nueva Religion religión, kreieren. almost identical to their national religion, Fast todo es identisch zu ihrer idéntico a la nationalen religión nacional, also die de la ursprüngliche religión nativa, Religion. but he's going to change elements, Aber er pero wird van a Elemente cambiar algunos verändern, elementos. and he's going to use religion to control the people. aber Y él wird va a die usar la Religion religión benutzen, para controlar a las die personas. Leute zu kontrollieren. Then he goes into a deal with the priests. They have a contract. Und Entonces dann él va a wird er hacer einen un Vertrag mit den trato con Priestern. los sacerdotes y va a entrar en contrato würde, que erlauben, permita a dass los diese religiosos Religion operar operieren dürfte, If they give complete loyalty to the government. para ellos tener la loyalidad So completa Ptolemy's a ante el gobierno. church-state relationship. also Entonces el Ptolomeo tiene esa relación iglesia y But Estado. he used the church, Pero él usa la iglesia, Kirche, the whole pagan system, das ganze todo heidnische el sistema System, pagano, to control the people. para die controlar a Leute las zu personas. kontrollieren. In fact, if you were to look at the Rosetta Stone, De hecho, si Sogar, tú wenn vas a man diese mirar Rosetta para la roseta de la Rosetta Stone piedra, is a contract. betrachtet, da sieht man, dass la dieser piedra Text fundamental, la auch einen roseta esa, Vertrag es un widerspiegelt contraste, Between a new Ptolemy, a new Es un- pharaoh, zwischen perdón, einem es un neuen contrato entre el Ptolemäus, nuevo einem neuen Ptolomeo, el nuevo faraón, priests. und den y los Because he sacerdotes, was young, denn porque él era he was joven, weak, war schwach. él he era had to débil, make sure that he had their support. y él tenía que estar seguro de que él iba a tener su apoyo de ellos. Unterstützung hat. So he's going to write up a new contract. Also Entonces würde él va a hier einfach escribir einen en neuen un nuevo Vertrag, contrato. schreiben. So the ultimate king of the south of Daniel 11 Also Entonces el último rey del sur de Daniel 11, Südens von Daniel 11, we should all know to look at the very beginning to understand the king of the south. nosotros deberíamos saber para mirar quién era el rey del Egypt norte, under the el Ptolemies was rey del not sur. an atheistic kingdom. den Y König des Südens zu el verstehen. Egipto Und der König ateísta des no Südens, era der una Ptolemäus, nación war kein, ateísta. atheistisches Land. If the king of the south of Daniel 11 is not atheistic, Und wenn El der rey König del des norte, Südens el rey in del sur en diesem, Daniel 11 no es un rey in Daniel 11 nicht ateísta. atheistisch war, we can't define the king of the south as atheism. dann Entonces können wir no den König podemos des Südens definir nicht al als rey del sur atheistisch, como ateísmo. definieren.
Does that make sense? ¿Hace sentido? King of the South in Daniel 11 was a church-state relationship. Entonces, el rey del sur en Daniel 11 es una relación iglesia y Estado. But this new Greek government controlled and used the church. Pero es un nuevo gobierno de Estado que controla ahora la iglesia. So I'll summarize. Entonces, para resumir, We've shown our steps. entonces hemos mostrado pasos This final, our last dispensation. para esta última dispensación, What we're la trying to final. prove Lo que intentamos probar is that just like our two previous dispensations, es que antes de pasar por estas previas it's dispensaciones, one message with a cause and effect. hay un mensaje, el cual es causa y efecto. Reform lines, Daniel 11:40 to 45. Las líneas de reforma, Daniel 11, 40, 45, 2520 time setting. 2520 y es tiempo, establecer tiempo. El rey del norte y el rey del sur, igualdad. Problem most people have had, El problema que la mayoría de las personas particularly tienen, those who have left, particularmente esas personas quienes they salieron, think that these are not connected. es que ellos piensan que estos dos no están The conectados. message has been manipulated. Entonces el mensaje ha sido manipulado. We're stepping through the history of how this opened up. Nosotros hemos establecido a través de la historia que esto nos abrió, que nos ha abierto, To show that they are connected. que para mostrarnos que esto están King of the conectados, North, King of the South, que el rey del norte y el rey del sur, through the world wars, a través de las guerras took us mundiales, to the model of geography, que nos lleva al modelo de geografía, polar opposites, mirror image. a dos polos opuestos, la imagen de un espejo. And what they are mirror imaging Y lo que nosotros vemos en esa is a imagen church-state relationship. es la iglesia, la relación The minute iglesia-estado. you come to a church-state relationship, Y a medida que tú vienes a ver la relación iglesia-estado, every Adventist I ever met cada adventista que yo would conocí, talk about Revelation, el que habla de Apocalipsis, understood that you're talking about a relationship, entendió que tú estás hablando de una relación, even a marriage. incluso un matrimonio. So it was through the King of the North, King of the South that we studied and understood equality. Entonces fuimos del rey del norte al rey del sur en orden para entender lo que es It was la igualdad. cause and effect. Esto era causa y efecto. No one had a problem with the world wars, Nadie tiene un problema con las guerras but it mundiales, was not the test, pero no era la just prueba. like the 2520 wasn't a test. Así como 2520 no era la prueba, Reform lines weren't a test. entonces las líneas de reforma tampoco Our eran la test prueba. was here. La prueba es aquí. There were three messages Hay 3 mensajes presented in October 2018. presentados en octubre de 2018. King of the North, King of the South, the triple application of the world wars. El rey del norte y el rey del sur, la triple aplicación de las guerras mundiales. November 9. 9 de Two noviembre. streams of information. 2 corrientes de información. People accepted the first two, Las personas aceptaron las and primeras everyone 2 thought they'd passed the test. y todos pensaron que pasaron la prueba They thought that was easy. y pensaron que era Now we fácil. could move on to other studies. Entonces ahora ellos se pueden mover hacia otro estudio This movement was in unity, it was safe. y este movimiento era en unidad y que estaban seguros. But those weren't the tests. Pero todos ellos no The eran la test prueba. was two streams of information. La prueba era 2 corrientes de información So it was the third one y había un tercero that rejecting que rechazó became dangerous. y llegó a ser peligroso, que se And rechazó. that's why from January last year, Y eso fue desde enero del año it was pasado. two streams of information that was over and over again presented. Es que las 2 corrientes de información fue vez tras vez presentado And people who didn't understand what was happening y las personas no entendieron lo que estaba would say sucediendo. you're too defensive of this message. Lo que te diría que sea para defender este mensaje, This message is too strong. este mensaje es muy It's fuerte. not such a big deal. No es fácil lidiar con él. But what they didn't see developing Pero lo que se ha estado was the desarrollando crack that led directly to the split in September. es una ruptura que se ha desarrollado en la Because separación en this third septiembre. one was the test. Porque este es el único la única prueba, no las primeras 2. It's two streams
Son dos corrientes de información las que encapsulan el tema de la igualdad. Si alguien tiene un pensamiento o pregunta sobre eso. Si no la tienen ahora, tráiganlas mañana. Entonces nosotros tendremos otra oportunidad para preguntas y respuestas y después continuamos. Entonces, para usar el patrón repetitivo, nosotros nos partimos de aquí. Entonces mostramos que el mensaje probatorio en cada dispensación. Y esto es como el mensaje se desarrolló. Entonces tú puedes esperar que en nuestra dispensación debe haber algo que será introducido y que puede ser fácil de ver para comenzar. Puede ser fácil, pero sé cuidadoso. Pero lo que no es fácil es la prueba. Eso tiene implicaciones que aún no hemos visto. Si oran conmigo, por favor, en oración. Querido Padre Celestial, gracias por las bendiciones. Gracias por permitirnos liderar el movimiento y la oportunidad de poder hacer esta escuela. Yo oro para que tú bendigas esta clase. Permite que las personas se sientan confortables y aceptables. Y que ellos puedan hablar de sus dudas y de que ellos puedan hacer preguntas y que eso nos ayuden a mantener juntos y que podamos quedar fuertes en nuestra fe. Yo oro por todo esto en nombre de Jesús. Amén.